Estos informes cuando se presentan en Ginebra, realmente, ¿qué repercusión tiene en el país donde se ha originado? Porque pues, ya está ahí, esto, ¿en qué al final se convierte en algo real para los países, sobre todo el caso de Guatemala? Ya. Esta es una excelente pregunta que me hace todo el mundo. A veces es difícil contestar. Es decir, el hecho de presentar un informe no automáticamente implica que haya una coercición o para que el Estado Claro, cumpla. claro. Pero sí, digamos, en un país como Guatemala, que ya con la participación en el Consejo de Derechos Humanos y en el Consejo de Seguridad, se ha abierto a las Naciones Unidas. Guatemala es Naciones Unidas, no es que a veces se percibe como que Naciones Unidas es una instancia de afuera que misteriosa. No, Guatemala es Naciones Unidas, es más, tiene un papel fundamental e importantísimo. Entonces, claro, lo que tiene la validez de que tiene un informe que Guatemala se somete al escrutinio del Consejo de Derechos Humanos, en este caso, en octubre habrá la segunda fase del ejercicio periódico universal, donde Guatemala va a rendir cuenta ante todos los miembros de los integrantes del Consejo de los avances que se han producido y de los retrocesos de la fase de impasse. Entonces, es una forma de rendir cuenta. Cada vez que la alta comisionada presenta un informe, lo hace con el espíritu de que el Estado, dar la luz, el camino para que el Estado pueda cumplir y dar, digamos, a la sociedad civil también elementos para reclamar lo que son sus derechos, ¿verdad? O a los pueblos indígenas, digamos, reclamar todos sus derechos colectivos, individuales, etcétera. En Guatemala el tema de los derechos humanos, como bien explicaste a un principio, a veces no es muy comprendido. Incluso hay gente que dice, no, los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes, dice, ¿no? Pero yo te quería preguntar en concreto, en este informe de la alta comisionada, en temas con respecto a los pueblos indígenas, ¿qué es lo que ella vio en su estancia en Guatemala? Lo que ella estuvo en Totonicapán y recibió digamos, mucho tema de preocupación, pero al mismo tiempo, digamos, mucha luz y mucha esperanza de los pueblos indígenas en la visita. Lo que sí notó es que están excluidos de todos los puestos de decisión en el país. Entonces, digamos, eso fue lo que le presentaron en Totonicapán. Uno, que son excluidos de los puestos de decisión y de poder. Dos, que las autoridades ancestrales no siempre son tomadas en debida consideración. Tres, que hay un tema fuerte de decisión sobre las tierras y los territorios donde viven, donde habitan. Y en Guatemala, lamentablemente, en cuanto al tema de la minería, de las hidroeléctricas, etc., todavía no se ha dado un proceso de consulta en ninguna de las licencias otorgadas. Entonces, lo que ellos reclaman es que los consulten, digamos, que puedan participar y definir su propio desarrollo. Esto, a la fecha, lamentablemente, todavía no se da, y eso es porque hay niveles de conflictividad que pueden ir empeorando en el transcurso de los próximos meses si no se toma medida en este sentido. La lucha contra la impunidad también acá destaca, pero ¿y el tema concreto del narcotráfico tiene algún reglón ahí, sobre todo por la violencia que genera? Sí, digamos, se toca, la oficina, digamos, no es la experta en materia de crimen organizado. Sin embargo, sí es la experta de cómo se pueden tratar los temas de criminalidad organizada, de inseguridad, etcétera, desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, hace una serie de recomendaciones, por ejemplo, como se ha visto en otros países, el uso del ejército siempre puede llevar a complicaciones a futuro. Entonces, se quedó un poco más tranquila la alta comisionada porque el presidente le mencionó que es una medida temporal de apoyo a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, digamos, se recomienda que la Policía Nacional Civil sea la institución fuerte que lleve la batuta. Porque si seguimos dando financiamiento a instancias como las castrenses y quitamos a la Policía Nacional Civil, este país nunca verá una Policía Nacional Civil como se merece, como tienen otros países, inclusive del continente. Entonces,
Esa es una, por ejemplo, de las recomendaciones fuertes. El tema de la academia de oficiales, que gracias a Dios ahora ya se está, de alguna manera, está haciendo avances importantes con la nueva comisionada también. Entonces, hay algunas cosas que sí se están haciendo y que se están recomendando y que se ven algunas luces. Otras es que evidentemente sé que hay un debate sobre el cual digamos, se ha lanzado ahora sobre el tema de la depenalización, sobre el cual, digamos, el informe no se pronuncia porque no era objeto del periodo analizado, pero, digamos, hay un importante debate que se tiene que llevar sobre las mejores medidas en el respeto de derechos humanos para controlar fenómenos como el crimen organizado. Desde luego, la coordinación con el Ministerio de Gobernación anterior y el actual y el Ministerio Público ha producido resultados que antes eran inimaginables, con nombres que quizás todo lo que hemos vivido aquí, incluyendo yo que soy extranjero y medio chapinizado, conocíamos, sabíamos perfectamente, estaban en la boca de todo, pero nadie hacía nada para detenerlo y hoy han producido resultados que eran realmente inimaginables. En el área de pobreza, porque igual el negarle a una población los más mínimos elementos para vivir como un verdadero ser humano también es una violación a sus derechos. ¿Qué dice el informe sobre esto? El informe habla de la importancia y reconoce que se ha finalmente dado, tanto en el periodo analizado, es decir, el año anterior, pero también lo veo la alta comisionada ahora, un incremento en el gasto social. Y eso es una medida fundamental y la reforma fiscal de alguna manera se espera que pueda producir más recursos para inversión en salud, en educación, etc. El otro gran tema es el tema del derecho a la alimentación. Que un niño de 2 hasta 5 años sufra de desnutrición es una cosa que es francamente inaceptable. Entonces ahí se aprecia, digamos, que haya medidas como el plan Hambre Cero, etc. Y eso fue lo que la ALTA vio, digamos, el lanzamiento del plan. Ojalá que esto, dice la ALTA, sea, digamos, sostenible y que vaya también a las raíces de la situación. Y uno de los temas, evidentemente, será el tema del acceso a la tierra y digamos, de cómo yo veo el futuro, cómo se podrá desarrollar y que ponga de acuerdo a la población en general, porque aquí hay un tema de minería, de recursos naturales, etcétera, donde Guatemala tiene que encontrar un acuerdo con los pueblos indígenas, con los pueblos habitantes, con el sector empresarial, el Estado, porque de lo contrario, si no se define un modelo compartido por todos, será complicado poder avanzar también en la lucha contra la pobreza. Bueno, ya nos hacen señas que tenemos que ir a un corte comercial, pero estamos hablando de este informe porque realmente pues nosotros vivimos acá, este es nuestro país y el día a día a veces nos hace creer que las cosas que escuchamos, que vemos y que incluso sufrimos son normales. Pero sí es importante entonces tener esa visión de fuera de alguien que realmente el tema de los derechos humanos le preocupa, sobre todo en un país como este, que ha sufrido tantas violaciones a sus propios derechos. Entonces eso es lo importante, no es injerencia, no lo veamos así, es solo decirnos dónde estamos fallando para mejorarlo, porque tenemos derecho a vivir como verdaderos seres humanos y que se nos respete nuestra propia condición de guatemalteco. Vamos entonces con los patrocinadores y regresamos en un momento.